Buenas tardes, vamos a hacer el repaso de nuestra clase. Ok, ahora sí, vamos a hacer el repaso de nuestra clase, la evolución de Europa. Vamos a ir rápidamente. Desde aquí lo que hemos podido ver, es siempre el ser humano en Europa, ya hemos podido ver en la anterior clase que Marco Polo, al hacer sus viajes a Asia, trajo los relatos de cómo vivía la gente ahí y despertó la curiosidad de los habitantes europeos de tener una mejor calidad de vida por todas las adversidades que se había pasado en los últimos años, incluso en los últimos siglos también, ¿no? Entonces ahí es donde se empezó, ya nosotros hemos podido ver las exploraciones, ¿no? Buscando la ruta de la seda, pero también ahí, en Gran Bretaña, en esta época, bueno, en sí, en lo que es el siglo XVIII, se va a ir desapareciendo este régimen de monarquía absolutista y va a empezar a surgir una situación favorable para la modernización de la agricultura y la economía en general, en el contexto de Gran Bretaña. Todos estos imperios europeos, como nos dice el slide, se fueron desarrollados, tuvieron su desarrollo técnico en armas de fuego, para poder incentivar el comercio de oro que venía, ¿no? De América a Europa, que eran cantidades inmensas. Entonces, cuando empieza a bajar esta afluencia de metal precioso a Europa, se empieza a sembrar. Ahora hay que cambiar de rubro, hay que cambiar un ciclo económico que va a ser la agricultura. Se van a empezar a sembrar en América tabaco, azúcar y otras especias, y se va a empezar a hacer la trata y la comercialización de esclavos que eran provenientes de África, especialmente, ¿no? Entonces, en todo ese contexto, y luego ya de lo que es la monarquía absolutista se disuelve en Gran Bretaña, vamos a encontrar los factores europeos de la revolución industrial. ¿Cuáles son estos? Primero, que Gran Bretaña poseía un régimen político estable. No había una monarquía absolutista. Aparte, su insularidad, que insularidad se está refiriendo a que es una isla, funcionó como una barrera de protección de ataques, ya que en otras regiones de Europa se van a vivir diferentes guerras en ese transcurso, en lo que es el siglo XVIII y XIX también. Y poseía una moneda estable, y no solo eso, sino que Inglaterra va a establecer lo que es el sistema bancario. El primer banco se va a abrir ahí, y eso es lo que va a ayudar a desarrollar y a que su economía sea estable. Además de esto, empieza la marina mercante, empiezan a controlar los puertos, las rutas marítimas y la importación, exportación de lo que es té, tabaco y el tráfico de esclavos también. Luego de esto, de todos estos abastecimientos de materias primas que ellos recibían, empezaron a procesarlos como productos manufacturados en sí. Y todos estos suministros de alimentos va a terminar con la crisis demográfica, ya que mucha gente moría de hambre y la tasa de mortalidad infantil era muy elevada. Esto también es lo que va a hacer que en las ciudades se forje la nueva clase trabajadora, que son los maquinarios que operan en todas las fábricas industriales, ¿no? Es donde aparece Adam Smith, el que es el autor de La riqueza de varias naciones, donde él hace la defensa de la libertad económica y según él, la mejor forma de emplear el capital para crear riquezas es cuando la inversión de los gobiernos es lo más reducida posible. No tienen que invertir mucho los gobiernos. ¿Okay? Eso es lo que él ahí nos dice, no tienen que invertir mucho. Entonces, él dice, ¿no? Que lo mejor es cuando el gobierno su inversión es lo más reducida posible y aseguraba que la mano invisible del mercado establecía la forma más eficiente para usar los recursos económicos de un país, ¿no? ¿Qué más nos decía? La brecha entre ricos y pobres, bueno, perdón, dice, el mundo ha utilizado el camino opuesto para solucionar las graves crisis que los llevó el mundo capitalista, aumentando la brecha entre ricos y pobres. O sea, han aumentado la intervención del Estado, principalmente en las políticas sociales en beneficio de los sectores más desposeídos, ¿no? O sea, que
había una sobreinversión del Estado y él estaba planteando lo contrario, que tenía que haber una inversión menos reducida y menciona ahí lo que es los beneficios también para los sectores sociales más desposeídos, que no debería hacer esto el Estado, ¿no? Otro importante factor fue que Gran Bretaña posee abundantes reservas de hierro y también de carbón, lo cual era importante para la revolución industrial porque estas máquinas a vapor y muchas de estos inventos, estas maquinarias van a usar lo que es el carbón como una fuente de energía para su funcionamiento. Las oportunidades y necesidades unidas al ingenio desarrollaron, por ejemplo, dice, la sembradora Jethro Tull de 1707 permitía ahorrar semillas y mano de obra. La segadora de Macromir de 1830, todas estas máquinas quitaron en el trabajo decenas de jornaleros que inicialmente lo llevó a destruir estas máquinas y también perjudicaron a pequeños propietarios. En muchos casos, la única solución posible fue la venta de las propiedades. O sea, cuando despedían a los jornaleros iban a destruir las máquinas porque creían que estaban viendo que esas máquinas eran el culpable que perdieran su trabajo. Entonces, ahí es donde se va a iniciar la proletarización. ¿Y qué es la proletarización? Es cuando un trabajador va a un lugar, usa todas las herramientas que está usando, no es de él, pero está trabajando en ese lugar, que se puede dar en una empresa o incluso está en una oficina. El resultado de la maquinización fue el aumento de la producción, rendimiento y productividad, mayor número de trabajadores y mayor volumen de cosecha. O sea, se aumentó la productividad. También inició un nuevo tipo de energía, el vapor, cuya utilización precisaba carbón. La máquina a vapor del escocés James Watt de 1782 se convirtió en el motor de la revolución industrial y su uso industrial se produjo por primera vez en Inglaterra en el sector textil de algodón. En 1781, Cartwright desarrolló el telar mecánico. En 1815, los telares mecánicos eran minoría frente a los telares manuales. Habían 2.400 en toda Inglaterra. Durante la década de 1820, la cifra se multiplicó por 10. O sea, miren, había 250.000 telares y de esos 200.000 eran mecanizados. O sea, máquinas, no era manual, ¿no? Entonces, ¿cómo aquí estos inventos se van a ir dando? Y hacemos aquí un contraste de lo que era que en España todos los ingenieros y técnicos se iban y muchos de ellos pues, llegan a terminar acá, a Gran Bretaña, que está en este proceso de industrialización. Crecieron las fábricas, la mecanización industrial, cuyos efectos positivos y negativos se dejaron sentir rápidamente. La multiplicación de la producción redujo considerablemente los costos, se abarataron los precios y se extendieron las ventas. La industria algodonera generó el desarrollo de la industria química. La mecanización textil se extendió a todo el continente desde 1830. Y en 1825, Stephenson aplicó la máquina de vapor. Ahora, ¿cómo? Como fuerza de tracción para arrastrar vagones. Y ahí van a ser la locomotora. La locomotora. Miren, el año donde Bolivia nace como república, ahí estaba la locomotora. Y la revolución industrial alcanzó los transportes del ferrocarril y el barco a vapor. Ahora, dentro de los cambios sociales, ya sabemos que ahí se va a aperturar una nueva clase social, lo que es la clase del proletario que trabaja en las industrias, pero vamos a finalizar viendo las consecuencias de la revolución industrial. ¿Cuáles fueron? Primero, se instauraron la industrialización y el capitalismo en los países europeos y en Estados Unidos. Surgen grandes capitales, las operaciones financieras. Predomina la burguesía y surge el proletario. Explosión demográfica en los países industrializados, revolución agrícola y desarrollo comercial. Y se generaliza la producción en serie. Se forman dos clases sociales, burguesía y los proletarios. Se consolida el liberalismo político bajo la forma de monarquía y constitución en Europa, constitucional en Europa. Aumentó el desempleo porque con las máquinas no eran necesarios tantos trabajadores. Aumentó la delincuencia por la concentración de las poblaciones en las grandes urbes y la burguesía explota a los proletarios. Tenemos ahí la actividad para que nosotros podamos hacer. Con eso terminamos nuestro repaso de hoy.